Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 15. Entonces Tom se decidió, al sentirse en el colmo de la desesperación y la tristeza. Se sentía abandonado por todos y sin el cariño de nadie. Cuando supieran al extremo a que le habían llevado, lo deplorarían seguramente. Había tratado de ser bueno y recto, pero no lo dejaban, puesto que lo único que querían era deshacerse de él, que fuera así. Sí, lo habían forzado al fin. Llevaría una vida de crímenes. No tenía otro camino. Precisamente en aquel instante se encontró con su amigo del alma Joe Harper. Torva la mirada y, sin duda alguna, alimentando en su pecho alguna grande y terrible resolución. Era evidente que se juntaban allí dos almas, pero un solo pensamiento. Tom, secándose las lágrimas con la manga del saco, empezó a balbucear algo acerca de una resolución de escapar a los malos tratos y falta de cariño de su casa, lanzándose a errar por el mundo para no volver nunca más, y acabó expresando la esperanza de que Joe no lo olvidaría. Pero pronto se vio que esta era la misma súplica que Joe iba a hacer en aquel momento a Tom. Lo había azotado su madre por haber probado una cierta crema que jamás había entrado en su boca y cuya existencia ignoraba. Claramente se veía que su madre estaba cansada de él y que quería que se fuera, y si ella lo quería así, no le quedaba otro remedio que irse. Mientras seguían caminando, condoliéndose, hicieron un nuevo pacto de ayuda mutua y de fraternidad, y de no separarse hasta que la muerte los librase de sus cuitas. Después empezaron a trazar planes. Joe se inclinaba a ser anacoreta y vivir de mendrugos en una remota cueva, y morir con el tiempo de frío, privaciones y penas. Pero después de oír a Tom, reconoció que había ventajas notorias en una vida consagrada al crimen y se avino a ser pirata. 3 millas aguas abajo de San Petersburgo, en un sitio donde el Mississippi tenía más de 1 milla de ancho, había una isla larga, angosta y cubierta de bosque, con una barra muy somera en la punta más cercana y que parecía excelente para base de operaciones. Estaba deshabitada, se hallaba del otro lado del río, frente a una densa selva casi desierta. Eligieron, pues, aquel lugar que se llamaba la isla de Jackson. Quiénes iban a ser las víctimas de sus piraterías era un punto en el que no se detuvieron a pensar. Después se dedicaron a la caza de Huckleberry Finn, que se les unió, pues todas las profesiones eran iguales para él, le eran indiferente. Luego se separaron, conviniendo en volver a reunirse en un paraje solitario en la orilla del río, 2 millas más arriba del pueblo, a la hora favorita, esto es, a medianoche. Había allí una pequeña balsa de troncos que se proponían apresar. Todos ellos traerían anzuelos y todos los útiles y herramientas que pudieran hurtar, de un modo tenebroso y secreto, como convenía a gentes fuera de la ley. Y aquella misma tarde se proporcionaron el delicioso placer de esparcir la noticia de que muy pronto todo el pueblo iba a oír algo gordo. Y a todos los que recibieron esa vaga confidencia se les previno que debían callarse la boca y esperar. A eso de medianoche llegó Tom con un jamón cocido y otros pocos víveres, y se detuvo en un pequeño acantilado cubierto de espesa vegetación que dominaba el lugar. El grandioso río susurraba como un océano en calma. Tom escuchó un momento, pero ningún ruido turbaba la quietud. Dio un largo y agudo silbido. Otro silbido se oyó debajo del acantilado. Tom silbó 2 veces más y la señal fue contestada del mismo modo. Después se oyó una voz. ¿Quién vive? Tom Sawyer, el temible vengador de la América española. ¿Quiénes sois vosotros? Huck Finn, el Manos Rojas, y Joe Harper, el terror de los mares. Había sido Tom Sawyer quien los había provisto de estos títulos sacados de su literatura favorita. Bien está. ¿Cuál es la contraseña?
Dos voces fieras y apagadas murmuraron en el misterio de la noche la misma escalofriante palabra: sangre. Entonces Tom hizo deslizarse el jamón por el acantilado abajo y siguió él detrás, dejando en la aspereza del camino algo de ropa y otro tanto de su propia piel. Había una cómoda senda a lo largo de la orilla y bajo el acantilado, pero no tenía la condición requerida en la vida de un pirata de la dificultad y el peligro. El terror de los mares había traído una lonja de tocino y llegó exhausto bajo su peso. Finn, Manos Rojas, había hurtado una cazuela y buena cantidad de hoja de tabaco a medio curar, y había aportado además algunas mazorcas para hacer con ellas las correspondientes pipas de piratas. Pero ninguno de los piratas fumaba o masticaba tabaco más que él. El tenebroso vengador dijo que no era posible lanzarse a las aventuras sin llevar fuego. Era una idea previsora. Vieron un rescoldo en una gran almadía, 100 varas río arriba, y fueron sigilosamente allí y se apoderaron de unos tizones. Hicieron de ello una imponente aventura murmurando "Shh" a cada paso y parándose de repente con un dedo en los labios, llevando las manos en imaginarias empuñaduras de dagas y dando órdenes, en voz temerosa y baja, de si el enemigo se movía, hundírsela hasta los mangos, porque los muertos no hablan. Sabían de sobra que los tripulantes de la Almadía estaban en el pueblo abasteciéndose o de fiesta, pero eso no era bastante motivo para que no hicieran la cosa con estilo picaresco. Poco después desatracaron la balsa bajo el mando de Tom, con Huck en el remo de popa y Joe en el de proa. Tom iba erguido en mitad de la embarcación, con los brazos cruzados y la frente sombría, y daba las órdenes con bronca e imperiosa voz. «Cíñete al viento, no guiñar, una cuarta a barlovento». Como los chicos no cesaban de empujar la balsa hacia el centro de la corriente, era cosa entendida que esas órdenes se daban porque así lo harían los piratas, y sin que significasen absolutamente nada. La balsa traspasó la fuerza de la corriente y los muchachos se enfilaron hacia la isla, manteniendo la dirección con los remos. En los 3/4 de hora siguientes apenas hablaron una palabra. La balsa estaba pasando por delante del lejano pueblo. 2 o 3 lucecillas parpadeantes señalaban el sitio donde yacía, durmiendo plácidamente, más allá de la vasta extensión de agua tachonada de reflejos de estrellas, sin sospechar el tremendo acontecimiento que se preparaba. El terrible vengador permanecía aún con los brazos cruzados, dirigiendo una última mirada a la escena de sus pasados gozos y de sus recientes desdichas, y sintiendo que ella no pudiera verlo en aquel momento, perdido en el proceloso mar, afrontando el peligro y la muerte con impávido corazón y caminando hacia su perdición con una amarga sonrisa en los labios. Poco le costaba a su imaginación trasladar a la isla de Jackson más allá de la vista del pueblo. Así es que lanzó su última mirada con ánimo a la vez de desespero y satisfecho. Los otros piratas también estaban dirigiendo últimas miradas, y tan largas fueron que estuvieron a punto de dejar que la corriente arrastrase la balsa fuera del rumbo de la isla. Pero notaron el peligro a tiempo y pudieron evitarlo. Hacia las 2 de la mañana, la embarcación varó en la barra, a 200 varas de la punta de la isla, y sus tripulantes estuvieron vadeando entre la balsa y la isla hasta que desembarcaron su cargamento. Entre los pertrechos había una vela decrépita y la tendieron sobre un cobijo, entre los matorrales para resguardar las provisiones. Ellos pensaban dormir al aire libre cuando hiciera buen tiempo, como correspondía a los aventureros. Hicieron una hoguera al lado de un tronco caído a poca distancia de donde comenzaban las densas sombras del bosque, saltaron tocino en la sartén y gastaron la mitad de la harina de maíz que habían llevado. Parecíales cosa grande estar allí, sin trabas, en la selva virgen de una isla desierta e inexplorada, lejos de toda humana morada, y se prometían de no volver nunca a la civilización.
Las llamas se alzaban iluminando sus caras y arrojaban su fulgor rojizo sobre las columnas del templo de los árboles del bosque y sobre el coruscante follaje y los festones de las plantas trepadoras. Cuando desapareció la última sabrosa lonja de tocino y devoraron la ración de harina de maíz, se tendieron sobre la hierba, rebosantes de felicidad. Fácil hubiera sido buscar otro sitio más fresco, pero no querían privarse de un detalle tan romántico como la abrasadora fogata del campamento. «¿No es esto cosa rica?», dijo Joe. «De primera», contestó Tom. «¿Qué dirían los muchachos si nos viesen? Decir, se morirían de ganas de venir aquí. Huck?» «Puede que sí», dijo Huckleberry. «A mí al menos me va bien, no necesito cosa mejor. Casi nunca tengo lo que necesito para comer, y además aquí no pueden venir y darle a uno de patadas y mala vida». «Es la vida que a mí me gusta», prosiguió Tom. «No hay que levantarse temprano, no hay que ir a la escuela, ni que lavarse, ni todas esas pavadas. Ya ves, Joe, un pirata no tiene nada que hacer cuando está en tierra, pero un anacoreta tiene que rezar una atrocidad y no tiene ni una diversión porque siempre está solo». «Es verdad», dijo Joe, «pero no había pensado bastante en eso, ¿sabes? Prefiero mucho más ser un pirata ahora que ya lo he probado». «Tal vez», dijo Tom, «a la gente no le da mucho por las anacoretas en estos tiempos, como pasaba en los antiguos, pero un pirata es siempre muy bien mirado, y los anacoretas tienen que dormir siempre en los sitios más duros que pueden encontrar, y se ponen arpilleras y ceniza en la cabeza, y se mojan si llueve». «¿Para qué se ponen arpilleras y ceniza en la cabeza?», preguntó Huck. «No sé, pero tienen que hacerlo. Los anacoretas siempre hacen eso. Tú tendrías que hacerlo si lo fueras». «Un cuerno que haría yo», dijo Huck. «Pues, ¿qué ibas a hacer?» «No sé, pero eso no». «Pues tendrías que hacerlo, Huck. ¿Cómo te ibas a arreglar si no?» Manos Rojas no contestó por estar en más gustosa ocupación. Había acabado de agujerear una mazorca y clavando en ella un tallo hueco para servir de boquilla, la llenó de tabaco y apretó una brasa contra la carga, lanzando al aire una nube de aromático humo. Estaba en el colmo de la voluptuosidad. Los otros dos piratas envidiaban aquel vicio majestuoso y resolvieron en su interior adquirirlo inmediatamente. Huck preguntó: «¿Qué es lo que tienen que hacer los piratas?» «Pues pasarlo bien, apresar barcos, quemarlos y apoderarse del dinero y enterrarlo en unos sitios espantosos en su isla, y matar a todos los que van en los barcos. Y se llevan las mujeres a la isla», dijo Joe. «No matan a las mujeres». «No», asintió Tom, «no las matan, son demasiado caballerescos, y las mujeres son siempre preciosísimas. Y llevan trajes de lujo, todos de plata y oro y diamantes», añadió Joe con entusiasmo. «¿Quién?», dijo Huck. «Los piratas». Huck echó un vistazo lastimero a su indumentaria. «Me parece que yo no estoy vestido propiamente para un pirata», dijo con un patético desconsuelo en la voz. «Pero no tengo más que esto». Pero los otros le dijeron que los trajes lujosos lloverían a montones en cuanto empezasen sus aventuras. Le dieron a entender que sus míseros harapos bastarían para el comienzo, aunque era costumbre que los piratas opulentos se estrenasen con un guardarropa adecuado. Poco a poco fue cesando la conversación y se iban cerrando los ojos de los bucaneros. La pipa se escurrió de entre los dedos de Manos Rojas y se quedó dormido con el sueño del que tiene la conciencia ligera y el cuerpo cansado. El terror de los mares y el terrible vengador de América Española no se durmieron tan fácilmente. Recitaron sus oraciones mentalmente y echados, puesto que no había allí nadie que los obligase a decirlas en voz alta y de rodillas. Verdad es que estuvieron tentados a no rezar, pero tuvieron miedo de ir tan lejos como todo eso, por si llamaban sobre ellos un especial y repentino rayo del cielo. Poco después se cernían sobre el borde mismo del sueño, pero sobrevino un intruso que no les dejó caer en él. Era la conciencia. Empezaron a sentir un vago temor de que se habían portado muy mal escapando de sus casas,
y después se acordaron de los comestibles robados y entonces comenzaron las verdaderas torturas. Trataron de acallarlas recordando a sus conciencias que antes habían hurtado golosinas y manzanas docena de veces, pero la conciencia no se aplacaba con tales sutilezas. Les parecía que no había medio de ocultar el hecho inconmovible de que apoderarse de golosinas no era más que tomarlas, mientras que llevarse jamón, tocino y cosas por el estilo era simple y sencillamente hurtar, y había contra eso una sanción en la Biblia. Por eso resolvieron en su fuero interno que, mientras permaneciesen en el oficio, sus piraterías no volverían a envilecerse con el crimen del robo. Con esto, la conciencia les concedió una tregua y aquellos raros e inconscientes piratas se quedaron pacíficamente dormidos.